nos grabe para escucharte, Jaime. ¿Con qué cara lo van a seguir defendiendo Carlos Loret de Mola? Bueno, ya no lo hace él, ya ahora ya se convirtió en enemigo y crítico de García Luna, pero ¿con qué cara lo va a seguir defendiendo Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, que aparece en esa foto? La foto que le va a poner David en pantalla es la foto de la infamia, de la absoluta infamia. La foto en la que sale Carlos Marín, Enrique Peña Nieto y Genaro García Luna. Es la foto de la infamia. ¿Con qué cara, después de haber mostrado estas imágenes, después de escuchar lo que planteó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sobre las cochinadas de Genaro García Luna, en las que embarra al Partido Acción Nacional, embarra al gobierno de Calderón, embarra al gobierno de Peña? ¿Con qué cara los van a seguir defendiendo, querido Jaime? Pues yo creo que hay que entender la mentalidad de este tipo de personajes como López Dóriga, como Carlos Marín, como Ciro Gómez Leiva. Más que periodistas, hay que decirlo, eran propagandistas. Propagandistas al servicio de un proyecto, y el proyecto se llamaba engrandecer una presidencia que había llegado al poder vía fraude, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo desde otro ángulo. A mí me encantó, de veras que a veces el maestro Paco Cruz encantó esa párrafo que escribió, recordando, y yo también me acuerdo cuando Calderón habla con Katie Couric, que era una de las presentadoras y estrellas de aquella época, y cuando hablaba y citaba el tema de los juguetitos. Yo también quiero esos juguetitos. Mira, esa entrevista con Katie Couric tenía un propósito bastante claro. Demostrarle a Estados Unidos que el dinero que de alguna manera estaba recibiendo México vía Iniciativa Mérida, que era una porquería, ¿eh? O sea, los recursos que se aprobaron bajo la Iniciativa Mérida en el primer tramo no alcanzaron realmente, no habrían alcanzado para ese pinche búnker, ¿no? Sí compraron, y además eran préstamos para que Estados Unidos le vendiera y México comprara helicópteros artillados, armamento militar para atizar una guerra abierta. Bueno, el caso es que de alguna manera el público estadounidense, cuando veía estas imágenes de un gobierno como el de Calderón con un búnker de esta calibre, decían, wow, mira, nuestros recursos te están funcionando, están trabajando, qué buen presidente, ya tiene un pinche búnker ahí para compartir. Porque en la mentalidad de los gringos, que realmente los estadounidenses, pocos estadounidenses realmente conocen bien México, ¿no? Entonces, en la mentalidad de muchos mexicanos, muchos estadounidenses decían, no, pobre gobierno de Calderón, está asediado, mira, han construido un búnker para enfrentarse a los bad hombres, ¿no? Entonces, ese tenía como propósito, ahora sí que apantallar a los estadounidenses para que ya no, a Calderón está haciendo parte de su tarea, está trabajando en función de nuestros intereses, no, wow, ¿no? Y entonces esa tenía la intención. Y los periodistas, por supuesto, tenían la labor de sumarse a esta orquesta de propaganda para decir, no, qué chingón es ese. Nadie me ha explicado y el propio maestro Paco Cruz eh, ha dicho, bueno, yo cuando pasaba ahí, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Un búnker de qué? ¿Contra ataques nucleares? ¿O contra qué? La verdad era un sinsentido este búnker, pero voy a seguir con el tema de los juguetitos. Mira, generalmente en todas las democracias que tienen un elevado déficit de democracia, de transparencia, lo más parecido a regímenes totalitarios, dictaduras o narcogobiernos, uno de los problemas que tienen es que tienen de alguna manera que demostrar que son gobiernos modernos, ¿no? Entendiendo por moderno que tienen los instrumentos, tienen las herramientas, tienen un búnker desarrollado con antenas parabólicas para detectar incluso si los enemigos incluso vienen más allá, si son extraterrestres, no, pinches mexicanos, ahí tienen sus antenas parabólicas, no, si vienen los pinches marcianos, Genaro García Luna nos va a defender los pinches marcianos. Entonces, a esta gente del gobierno que es tan insegura, que sabe que tiene muchos pecados que esconder,
les encanta toda esta faramaya, ¿no? Mostrar que tienen sus juguetitos, ¿no? Pero no les preguntes en materia de sanidad, ¿cómo andan en sanidad? ¿Cómo están los hospitales? No les preguntes en materia de educación. ¿Cómo está el nivel educativo? Siempre México salía entre los últimos países, de acuerdo con este examen que a veces realizaba la OCDE. México siempre entre los últimos, ¿no? Y yo recuerdo muchísimo, a lo mejor esta experiencia como metáfora me sirva para tratar de explicar lo que estoy tratando de transmitir. Yo recuerdo que yo viví cerca casi de un año en los Emiratos Árabes, porque anduve cubriendo durante más de un año la famosa guerra del Golfo, que tardó mucho tiempo, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprendía en países como Arabia Saudita, como los Emiratos del Golfo, Dubái, era que estos países tú podías coincidir en un semáforo con un Ferrari o un Lamborghini y un dromedario, un camello, ¿no? Y entonces decías, ah, ¿cómo? O sea, en un alto puedo coincidir con un camello y un Lamborghini. Y claro, los juguetitos eran los Lamborghinis, los juguetitos, si tú vas a Dubái, son los edificios fantásticos, ¿no? Que se levantan. En Arabia Saudita igual, hay una riqueza que tú dices, pero ¿de dónde sale tanto dinero? Y sin embargo, en Arabia Saudita es un país donde los derechos de las mujeres están jodidos, ¿no? Tienes a un líder de facto, Mohammed bin Salman, que mandó a asesinar al periodista Khashoggi, Jamal Khashoggi, lo descuartizaron en un consulado de Arabia Saudita en Estambul. Es decir, son gobiernos antidemocráticos, corruptos, pero tienen sus juguetitos. Tienen todos sus juguetitos, son aliados de Estados Unidos. Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le ayuda enviando armamento a Yemen para terminar con esos revoltosos de los señores que son chiitas, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Durante la presidencia de Felipe Calderón, sí, tuvieron un chingo de juguetitos, helicópteros artillados, un búnker, pero ¿cuántos muertos hubo? Más de 120,000 muertos. ¿Cuántas escuelas se construyeron? ¿Cuántos hospitales? Que no fueran el cascajo, que no fueran solamente, ¿sabes?, la fachada. ¿Cuántos hospitales? Yo me acuerdo que Felipe Calderón, de una de las cosas que más presumía cuando salía al extranjero, es de la guerra que libraba contra los cárteles de la droga y se apoyaba mucho, se respaldaba mucho, no solamente en la prensa nacional, sino que cabildeaba, dedicaba mucho dinero para cabildear en el Washington Post, en el New York Times, para que tuvieran una imagen de un México moderno, que no le tenía miedo a los cárteles de la droga. Y sin embargo, hoy, casi, ¿cuánto tiempo después? Tenemos al principal hombre que encabezó esa lucha contra el narco, acusado por sus vínculos con el narco. Y no solamente eso, nos topamos con un búnker ¿que para qué sirve? Digo, ¿para qué sirve? ¿Y qué utilidad tiene hoy ese búnker que se mamó casi 3,000 millones de pesos? Yo no sé, y francamente a mí ya me resulta insultante que ese gobierno siga defendiendo su legado y aún más me resulta realmente sorprendente que haya periodistas que no entiendan que esa inversión multimillonaria que supuso derroche, enriquecimiento ilícito de funcionarios que se fueron a esconder, que mandaron su capital a Estados Unidos, que se compraron residencias en Estados Unidos, que utilizaron paraísos fiscales, se enriquecieron los periodistas como Loret de Mola, como López Dóriga. A mí me resulta sorprendente que todavía haya estos periodistas que se vean en la necesidad de defender esas vergüenzas, esa tragedia de la cual ellos fueron también responsables. Así es, yo estoy en la misma tesitura, a mí me parece indignante. Yo no sé con qué cara no he visto todavía porque hemos estado en la absoluta friega en todo el día. Voy a revisar al rato qué dijo Ciro Gómez Leiva en sus espacios, pero no me puedo ni imaginar que pueda seguir defendiendo a su amigo Genaro García Luna. No lo puedo, pero miren, ni imaginar, y que además de todo lo niegue. Le niega una y otra vez a Epigmenio Ibarra que él defendiera o no a Genaro García Luna, pero lo hace abiertamente, lo vemos ahí, lo mismo con un
pues un personaje verdaderamente lamentable como es Carlos Marín. Y bueno, miren, yo creo que este tema da para muchísimo más y les voy a rogar, queridos compañeros, que por favor pues se mantengan con nosotros, que nos podamos ver más tarde en Sin Censura Nocturno con Vicente, para que analicemos más al respecto. Todavía queda pendiente analizar estas declaraciones de Pablo Gómez sobre el PAN, sobre cómo es que el PAN le transfirió más de 1 millón a una empresa de García Luna, cómo es que dice que una concreta relación financiera entre el PAN y una empresa de este sujeto, y ante el cuestionamiento que le hace Vicente a Pablo Gómez, le dice, bueno, pues mejor ventanilla equivocada, ve a preguntarles a los del PAN si son un narcopartido. Eso lo podemos analizar más adelante aquí en Sin Censura. Mientras tanto, permítanme, por favor, pedirles sus redes sociales, que nos compartan qué va por allá en sus programas en un ratito más. Querido Jaime, empezamos contigo en esto. Gracias, Toño. Gracias, Paco. Pues sí, los invito para que dentro de hora y media aproximadamente se sumen a nuestro canal de No Apto para Cínicos, donde vamos a hablar de esta respuesta bastante interesante del presidente a los congresistas republicanos que piden invadir México, después de que sobre todo el Pentágono y la Casa Blanca hablaron de la imposibilidad de que las peticiones de esos congresistas se hagan realidad. Vamos a hablar de este tema sobre todo, del búnker, y pues muchas gracias. Les pido que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, @JaimeJourno, y también síganos también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico, donde hoy hablamos de la repatriación de decenas de niños que fueron encontrados en el estado de Veracruz por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Los gobiernos de México y Guatemala están realizando una repatriación ordenada de estos menores de edad que fueron hallados, como siempre suele suceder, en un tráiler abandonado. Hablamos de este tema, así es que los esperamos. Es un placer, como siempre, compartir este espacio con don Paco, un gran periodista, y contigo, querido Toño. Un abrazote a los dos. Gracias, querido Jaime. Paco, pues también compártanos, por favor, tus redes sociales. Toño, Jaime, antes de irme, nada más déjenme decirles, cuando García Luna siempre tuvo el sueño de ser J. Edgar Hoover, sí, pero cuando inauguraron el búnker, se sentía Elliot Ness, y decían, si Felipe Calderón es Jack Bauer, entonces García Luna es Elliot Ness, pero bueno, yo los dejo con eso, y tiene razón Jaime, hay que ver aquellas declaraciones del presidente, que son contundentes, y la respuesta de anoche de la Casa Blanca, que dice, no podemos hacer eso. No, pues le da un palo seco a los congresistas republicanos, que son algunos nada más. Así que hay que analizarlo, pero ya saben, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Un abrazo, Jaime, un abrazo, Toño. Ahí estamos al rato platicando. Y Juan Camilo Mourinho era Perry Mason, ¿no? Es muy buena la serie, por cierto, no se la pierdan, está buenísima esa nueva serie que sacaron. No, la viejita, que también estaba muy buena. De Perry la nueva, sí, por ahí la he visto ya. Pero muchas gracias, queridos compañeros, los veo al rato. Tengo al tango, pero los tiene usted, al queridísimo escritor y periodista Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, y a nuestro querido compañero editor de la Jornada Sin Fronteras y corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo que nos